En este video te muestro 5 cosas que deberías desactivar inmediatamente en Windows 11 para beneficiar su rendimiento. Para desactivar las aplicaciones que se ejecutan automáticamente al iniciar sesión en Windows, haremos lo siguiente. Presiona el atajo de teclado Control más Shift más Escape para abrir el administrador de tareas. En el menú lateral ingresamos en aplicaciones de inicio. Aquí verás una lista de programas que se ejecutan al iniciar Windows. Ahora simplemente selecciona la aplicación que quieras deshabilitar y haz clic en deshabilitar en la parte de arriba. Además puedes revisar en la columna de impacto qué tanta relevancia tiene el programa al iniciarse. Para desactivar las notificaciones innecesarias de Windows, vamos a configuración. Aquí seleccionamos sistema. Luego damos clic en notificaciones. A continuación desactiva el interruptor de notificaciones. Esto desactiva prácticamente todas las notificaciones de Windows y de las aplicaciones. Ahora, si deseas conservar las notificaciones, puedes dejar notificaciones activas y elegir individualmente qué aplicaciones te pueden enviar notificaciones. Por ejemplo, WhatsApp, OneDrive, Outlook, etc. Si regresamos al administrador en el apartado rendimiento, podemos ver los procesos en segundo plano. Algunos son importantes, pero otros no. Por ejemplo, hay programas que se ejecutan de esta forma a pesar de haberlos cerrado. Para corregir esto, simplemente vamos a configuración, luego aplicaciones instaladas. Buscamos las aplicaciones que queremos limitar, damos clic en los 3 puntos y seleccionamos opciones avanzadas. Ahora en la opción de permisos de aplicación en segundo plano, seleccionamos nunca. Los efectos visuales se pueden desactivar entrando en configuración. Luego bajamos y seleccionamos accesibilidad. Ahora pulsamos en la opción de efectos visuales. Y ya simplemente desactivamos efectos de transparencia y efectos de animación. Para evitar que el equipo se reinicie automáticamente, después de las actualizaciones debemos ir a configuración. Después seleccionamos Windows Update. Ahora damos clic en opciones avanzadas. Elegimos horas activas y escoge elegir las horas activas automáticamente. Con esto Windows intentará evitar reiniciar tu PC durante las horas que los tienes activo. Con esto hemos llegado al final. Puedes dejarme en los comentarios qué te ha parecido estas opciones y cuál crees que faltó. Si el video te ha sido útil, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y comentar cualquier duda que tengas. No siendo más, nos vemos en el siguiente video.